Vamos con la segunda parte. Entonces, en este tema, nosotros vamos a hablar de las principales estructuras de la célula eucariota. Ya vimos la diversidad de microorganismos, ahora vamos a ver la estructura del eucariota, ¿sí? Entonces, del procariota, perdón. Vamos a ver cómo se compone cuáles son sus estructuras principales, de qué está compuesto un procariota. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuáles son las principales estructuras de la célula procariota y por qué es importante conocer sus estructuras? Vamos a ver esta animación de YouTube. Voy a compartir el enlace también, porque el enlace, si en caso a mí se me cuelga de internet, ustedes lo van observando. Entonces voy a compartir con ustedes el enlace. Muy bien, voy a copiar, hacer copy-paste. Ya, este es el enlace. Yo voy a copiar, voy a compartir pantalla. Comparto ventana. Muy bien, pantalla ahí. Voy a ponerlo en nuestro idioma en español, ¿sí? Perfecto. Empezamos. Hope you are fine. Today let us understand prokaryotic cell structure and function within 5 minutes. We'll be discussing each structure and their function one by one. Let's begin with nucleoid. As you see, nucleoid is a region of cytoplasm where prokaryotic DNA is located. Prokaryotic DNA is not surrounded by a membrane. That's why it is called as prokaryote. That means having a primitive nucleus. Second structure is plasmid. Plasmids are extrachromosomal, double-stranded circular DNA that is present in prokaryotic cells like bacteria. So this is the bacterial genome or bacterial DNA, and these are the plasmids. Plasmids encodes for genes for fertility, resistance against antibiotics, or certain chemicals like colicins that gives the bacteria having this plasmid an extra advantage. The third structure is cytoplasm. Cytoplasm, as we all know, it is a gel-like matrix with water, enzymes, nutrients. All cellular structures are distributed or dispersed in the cytoplasm. The fourth structure is the ribosome. Ribosome, as in eukaryotes, it is a site of protein synthesis. In prokaryotes, it is 70S. In prokaryotes, ribosomes, as you see, are freely distributed in the cytoplasm, unlike the attached ribosomes in rough endoplasmic reticulum of eukaryotes. Then inclusions. Inclusions are actually cytoplasmic aggregates that stores proteins, carbohydrates, etc. There are many cell inclusions in prokaryotic cells. And next structure is the plasma membrane. Plasma membrane, just like eukaryotes, it is made up of phospholipid bilayer and proteins. It is selectively permeable and it controls the passage of materials and it ensures a constant internal environment within the prokaryotic cell. Next structure is the cell wall. Prokaryotic cell wall is made up of peptidoglycan. Exceptions are archaebacteria, where cell wall is made up of different types of polysaccharides.
And this is the structure of peptidoglycan. As you see, it's made up of N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine, and that is cross-linked by amino acids or peptide chains. One of the speciality of this cross-linking is generally in nature L amino acids are present, but in peptidoglycan cell wall, D amino acids are also present. And the next structure is the capsule. In some bacteria, there is an extra covering or extra envelope that is seen outside to the cell wall that is made up of complex polysaccharides. And this capsule helps bacteria, protects from desiccation or dehydration, and also helps to survive in harsh environments. Often, majority of capsulated bacteria are more virulent and pathogenic compared to non-capsulated bacteria. Structure number 9 is flagella. Flagella, as you know, it is a structure, fine whip-like structure that is meant for locomotion or movement of bacteria, or this rotates, actually propels the bacteria forward. It's made up of protein called flagellin. Next structure is the fimbriae. These are all cell surface appendages. Fimbriae is, as you see, this is very short, and that covers the entire surface of bacteria, and that is primarily meant for cell-to-cell attachment and also to attach bacterial cell to host or any other surface. And the final structure is the pilus. Pilus, as you see, it is longer than this fimbriae but shorter than flagella. The number of pilus is often less. These are fine structures that is meant for attachment or cell-to-cell contact during conjugation in bacteria. As you see, this is the conjugation pilus, or bacteria comes in contact and forms this pilus, helps in attachment and formation of conjugation tube during conjugation. These are the structures in a prokaryotic cell. Hope this video is helpful for you. Please consider subscribing this channel, share this content. Stay safe. Muy bien, vamos a hablar de lo que hemos observado aquí sobre la estructura de los eucariotas, ¿ya? Entonces vamos a comentar cómo cada una de esas partes de estructuras que nosotros hemos visto. Vamos a retroceder la animación. Muy bien. Quitado los subtítulos, agrandamos. Muy bien. Lo que nos gusta de esta animación es que, si se fijan, está numerada. Y entonces vamos a seguir paso a paso cada número, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo la animación? Nos está señalando estructuras bacterianas. ¿Qué estructura bacteriana nos está señalando? El nucleolo. Así se va a llamar. No se llama núcleo, sino nucleolo. Lo estoy señalando aquí con el mouse. Ya perdió el número 1. ¿Ya? Entonces, este nucleolo es que significa que el ADN bacteriano está disperso, ¿no? El ADN bacteriano lo vamos a ver ahí. Está totalmente disperso. No está encerrado, ni atrapado o encapsulado en una membrana nuclear, sino que está libre. Por eso se le llama nucleolo, porque está libre. No forma un núcleo verdadero, ¿no? Entonces, esto es el material genético de la bacteria. Muy bien, que está constituido por ADN. La segunda estructura, ¿cuál será? Ya, tenemos aquí a la segunda estructura, que aparece. Plásmido. El plásmido. ¿Qué cosa es el plásmido? El plásmido son fragmentos de este material genético, ¿no? Entonces, el plásmido viene a ser fragmentos de ADN circular que no están unidos al cromosoma bacteriano y que muchas veces estos plásmidos pueden haber sido recibidos por otra bacteria. ¿Contienen información sobre genes? Sí. ¿Qué tipo de información genética contienen? Información que le puede ayudar a la bacteria a sobrevivir en el medio ambiente, pero no para construir una estructura específica de su cuerpo, ¿sí? Entonces, los plásmidos son material ADN extracromosomal. ¿Qué significa? Que este es el único cromosoma bacteriano, el ADN del nucleolo. Y este es material ADN extra, que es chiquito, que es circular, ¿no?
y que codifica genes que tienen que ver muchas veces con la fertilidad de la bacteria, que tanto se reproduce. Muy bien. Entonces, ahí tenemos al plásmido. ¿Qué otra estructura vamos a encontrar aquí? Vamos a adelantarnos. Muy bien. Tenemos el citoplasma. ¿Qué vendría a ser el citoplasma? Como lo señala aquí. El citoplasma es la estructura que está compuesta entre líquido y gel, que sobre ella el ADN descansa. Sobre ella está también el ADN circular, como los plásmidos y los ribosomas e inclusiones que pueda tener la bacteria. Por ejemplo, sales, proteínas, enzimas en ese citoplasma, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que el citoplasma es donde subyacen todos estos elementos. Muy bien. Entonces, ¿qué otra vamos a tener? Ya vamos por la 3. Muy bien, los ribosomas. ¿Cuál es la función del ribosoma? El ribosoma es el lugar físico, una estructura física, una organela que permite leer el material genético, ¿no? Porque este material genético, recuerden, cuando ustedes estudiaron procesos biológicos, el ADN pasa a ARN, entonces lee los mensajeros para codificar proteínas, para hacer la síntesis o fabricación de las proteínas. Muy bien, entonces ahí tenemos los ribosomas, las unidades, que pueden ser unidades 70S, que son chiquitos, que son los sitios donde se fabrican las proteínas. Muy bien, tenemos inclusiones citoplasmáticas. Inclusiones. Las inclusiones son reservas de alimentos. Pueden ser sales, minerales, pueden ser aminoácidos, azúcares, etcétera, ¿no? Incluso lípidos van a ser reservas que tiene la bacteria como nutrientes en su citoplasma. Muy bien, ¿no? Entonces esas son las inclusiones. ¿Qué otro tenemos? Tenemos aquí la membrana plasmática. ¿Para qué sirve la membrana plasmática? ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? Entonces, la membrana plasmática está hecha de fosfolípidos también. Al igual que nuestras membranas celulares están hechas de fosfolípidos, las de las bacterias también. Es una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Y va a tener proteínas que también surrundan o borrean la membrana celular, pero principalmente están hechas de fosfolípido. Muy bien, entonces tenemos la membrana celular que va a ser la comunicación entre la parte interna y externa de la bacteria. Por ahí fluyen, ¿qué cosa? El transporte de sustancias o de moléculas o de nutrientes. Y a través de la membrana celular es importante porque a través de la membrana celular se hacen reacciones bioquímicas como la respiración. La bacteria respira a través de su membrana celular. Puede captar oxígeno si respira oxígeno. Puede captar sulfuros si respira sulfuros. Puede captar nitrógeno si respira nitrógeno. Entonces, ¿el único gas que los seres vivos respiran es el oxígeno? No, no es el único gas. Nosotros respiramos oxígeno, pero las bacterias tienen ese superpoder que muchas de ellas no solo respiran oxígeno, pueden hacer reacciones en ausencia de oxígeno o pueden hacer reacciones sin oxígeno, por ejemplo, en metano, en amonios, etc. Respiran esos gases. Muy bien, entonces nosotros solamente estamos limitados al oxígeno. Muy bien, entonces a través de la membrana celular hacen esas reacciones bioquímicas, su proceso de respiración celular. Perfecto. ¿Qué otra estructura vamos a encontrar? La pared celular. La pared celular normalmente está hecha de un azúcar unido a aminoácidos complejos, ¿ya? La pared celular le da la forma de coco, de cocobacilo a la bacteria, ¿ya? Le va a dar su forma a la bacteria. La pared celular está hecha de peptidoglucanos. Miremos aquí la imagen del peptidoglucano. ¿Qué molécula para más compleja? Miren aquí. L-alanina, ¿qué significa? Aminoácido. L-glutamato, aminoácido. L-lisina, aminoácido. L-D-alanina también es un aminoácido. Y glicina también es un aminoácido. Las bolitas son los aminoácidos. Y estos de aquí, que son como hexágonos, ¿qué van a ser? Los azúcares. Muy bien. Entonces, aquí nos vemos que hay enlaces peptídicos. Observemos cómo se entreteje la pared celular. Está hecha de determinados aminoácidos que se entretejen con
con azúcares. Aquí vemos la cadena de azúcar. ¿Cómo se enlazan los azúcares? Por enlace glucosídico. Recuerden su química, ¿ya? Entonces, los azúcares, vemos acá la glucotransferasa, que es una enzima que forma el enlace O-glucosídico. Y miren aquí, los aminoácidos que forman pequeños péptidos se entrelazan, ¿no es cierto?, con estos azúcares, ¿no? A través de enzimas como la transpeptidasa o la N-acetilglucosamina o la N-acetilmurámico, que también es un ácido. Entonces vamos a ver lo complejo que es una pared celular. La estamos viendo en grande, pero a nivel molecular es como un tejido que nosotros vamos a ver que constituye una forma, ¿no? La asociación molecular de los azúcares más estos aminoácidos forman unos péptidos, forman una estructura compleja, ¿no?, que es glucopeptidasa, llamada peptidoglucano. Muy bien, la pared celular. Entonces, ahí tenemos, ya. Muy bien, la cápsula. La cápsula es una envoltura extra que algunas bacterias tienen. No todas las bacterias tienen cápsula, ¿ya? Es una envoltura más. Aquí la está señalando, ¿no es cierto? Ya vimos la membrana, ya vimos la pared celular, que le sale como doble, ¿no? Una bicapa, y aquí la cápsula, que se ve gruesita. ¿De qué está hecha la cápsula? Normalmente de azúcares, ¿no? Y también de muchos polisacáridos que son complejos, azúcares, ¿no? Es una capa extra formada de azúcares complejos. ¿Les sirve para qué? Para protegerse de la desecación, de los cambios de pH, de temperatura, etc. Y muchas veces son factores de patogenicidad. Las bacterias que tienen cápsula son muy difíciles que nuestro sistema inmunológico las combata, como el Bacillus tuberculosis, por ejemplo, que tiene una cápsula resistente. Todavía es una cápsula ácido resistente. Muy bien. Entonces, pueden ser factores de patogenicidad. Muy bien. ¿Qué otra estructura vamos a ver? El flagelo. Vemos acá, ¿no? Este que está aquí, el flagelo, todo larguito, lo señala, flagelo, que es la 9. Muy bien, el flagelo le va a dar locomoción y movimiento a la bacteria. ¿Todas las bacterias tienen flagelo? No. Todas las bacterias tienen flagelo, algunas sí, ¿no? Pero es una estructura de locomoción que, si nosotros vemos, se inserta desde la membrana celular, pasa a la pared celular y pasa a la cápsula, ¿no? Entonces está hecho de una proteína llamada fragelina. Muy bien. ¿Qué otra estructura vamos a conocer aquí? Vamos, nos faltan dos. Las fibrillas, vamos a ver qué son las fibrillas, ¿ya? Aquí lo señala mi mouse. Las fibrillas son estas microbiosidades que también permiten la locomoción y permiten el reconocimiento en qué ambiente me encuentro. Están hechas también de fibrilla, que es una proteína. Son como pelitos, ¿no es cierto? Y les permiten adherirse a determinadas regiones. Se pueden adherir a suelos, a rocas, a arena, ¿no? Les permite adherirse quizás a la piel de los animales que pueden habitar, etc., o a tejidos. Entonces las fibrillas les da la adherencia. Muy bien. Entonces, y por último, ¿qué otra estructura? El pilus. El pilus es aquel instrumento que le va a permitir, que parece un flagelo, pero no es un flagelo, lo vimos acá, le va a permitir a la bacteria ser un mecanismo de ¿qué? De pasarle material genético entre una bacteria y otra por un mecanismo que se llama conjugación. Miremos allí. El pilus, miren acá, una bacteria lanza su pilus y atrae a otra. Miren aquí, lo podemos ver, ¿no? Y a través de esto, ¿qué le lanza? ¿Qué comparten? Material genético, que pueden ser plásmidos. Entonces las bacterias pueden compartir información entre la misma especie de ellas, plásmidos, o con otras bacterias. Intercambian plásmidos, que precisamente no son de la misma especie, pero intercambian plásmidos a través del pilus. Muy bien, de todas estas estructuras que nosotros hemos visto, chicos, ¿cuáles son las que siempre van a estar en las bacterias y que son necesarias para la vida? El nucleolo, por ejemplo, el citoplasma, ¿no es cierto? El ribosoma. ¿Quién más es necesaria para la vida? La membrana plasmática, la pared celular. Muy bien. Entonces, estas estructuras van a ser necesarias. Las otras que son accesorias, que no todas las bacterias tienen, ¿qué puede ser? ¿No es cierto?
por ejemplo, las inclusiones de reserva, ¿no? La cápsula, el flagelo, la fimbrilla y el pilus. Son accesorios que les ayudan a ser mejores y tener una mejor, y sobrevivir mejor en el medio ambiente, ¿no? Pero hay estructuras las cuales no pueden prescindir las bacterias y hay otras que no todas las bacterias tienen. Muy bien, eso ya lo hemos visto. Regresamos a nuestra clase. Perfecto, regresamos a nuestra clase. Vamos a compartir ahora el PPT. Muy bien, compartimos el PPT. Entonces, nosotros hemos visto las principales estructuras procariotas, ¿no es cierto? ¿Y por qué son importantes? También las hemos visto. Hemos visto el núcleo celular, que es su material genético, la membrana celular, donde hace, ¿qué cosa? La respiración celular. Y yo les había comentado también que las bacterias pueden hacer fotosíntesis. Esa reacción bioquímica la hacen muchas veces en su membrana celular. La síntesis de lípidos también la hacen en su membrana celular. Y la fabricación de azúcares también la pueden hacer en su membrana celular. Entonces es un órgano muy importante, es una organela, perdón, muy importante para las bacterias. ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos las estructuras bacterianas? Si las estudiamos, sabemos de qué tipo de aminoácidos o lípidos están hechas, estos constructos nos sirve ¿para qué? Para saber cómo son sus mecanismos de infección, de patogenicidad, de virulencia y para la fabricación de vacunas y medicinas específicas, ¿sí? Como antibióticos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi logro de sesión hoy día? Hoy día yo quiero que ustedes, mis alumnos, al finalizar la sesión, hayan adquirido conocimientos sólidos sobre la estructura y funciones diversas de formas de la membrana celular bacteriana. ¿No es cierto? Porque es muy multifacética y es una organela multifuncional, comprendiendo su papel crucial en la fisiología bacteriana. Muy bien, nosotros ya hemos visto la envoltura celular en esa animación que hemos compartido, ¿no es cierto? Y que puedan repasarla, me gustaría que la repasen, el link está en su PPT. Vemos acá la estructura. Lo rojo que vendría a ser el material genético. Ese material genético, ¿cómo se llama? Nucleolo, ¿ya? Aquí estamos. No está atrapado el material genético en una membrana. También hemos visto la membrana celular constituida de fosfolípidos y la pared celular, la amarillita, ¿verdad? La pared celular que está hecha de peptidoglucano, no se vayan a olvidar. ¿Y de qué constituye el peptidoglucano? Péptido viene de péptidos, ¿no es cierto? De aminoácidos, pequeños aminoácidos con azúcares unidos. Glucano viene de azúcar. El solo nombre ya les está soplando de qué se trata esa estructura. Muy bien. El citoplasma celular, que es la parte líquida gel en donde subyace, ¿qué cosa? Descansa el material genético, los ribosomas y las inclusiones bacterianas. Muy bien, también hemos visto el plásmido. ¿Qué era el plásmido? Material chiquito circular de ADN que está aquí. Y hemos visto los pilis que les sirve para la adherencia. Y también hemos visto que el flagelo les sirve para la locomoción. Muy bien. Funciones de la envoltura celular. Vamos a agrandar aquí para leer mejor las funciones de la estructura celular, ¿no? Entonces, ¿qué funciones cumple la envoltura celular? La envoltura celular le proporciona un mecanismo de resistencia mecánica, como si fuera un muro, como si fueran capas de pared que la protegen, ¿no es cierto? ¿La protegen contra qué? Contra la lisis. ¿Qué es la lisis? La lisis es ruptura, destrucción. Lisis es una palabra griega, acuérdense. ¿Qué significa lisis? Romper. Entonces, si una bacteria se quiebra su membrana celular, se quiebra su citoplasma y muere. Entonces, la envoltura celular le va a proporcionar ¿qué? Resistencia mecánica y protección contra la lisis o destrucción osmótica. ¿Qué quiere decir osmótico? Cuando entra mayor cantidad de líquido e hincha la célula, ¿no? La protege contra eso. Muy bien, cuando hablemos de envoltura celular, ojo chicos, estamos hablando de principalmente membrana y pared celular. La cápsula también es una envoltura, pero algunas bacterias la tienen o no la tienen. Pero lo que sí tiene la bacteria es sí o sí
membrana y pared celular, ¿ya? Para que quede claro. Muy bien, la envoltura celular, sobre todo la pared celular bacteriana, le da la forma de cocos, como lo vemos aquí, ¿no es cierto? Vemos aquí los coquitos, ¿no? Que pueden ser en forma de cadena también, pueden ser también la forma de bastones, miren ahí con su flagelo, ¿no? O en forma de racimos, ¿no? Son colonias. Aquí hay dos bacterias agrupadas, ¿no? Los neumococos se agrupan, por ejemplo, así, los estreptococos en cadenita, por eso le dicen estreptos, y aquí estafilococos muchas veces se agrupan en forma de racimos. El Bicobacterium, por ejemplo, se agrupa así, como si fuera una cadenita, y por eso se le llama estreptobacilo. Vamos a verlo aquí. Vamos a el estreptobacilo. Ahí tenemos, ¿no? Miren aquí. Y aquí esta forma muy peculiar que tiene la leptóspira, que es una bacteria, o el Treponema pallidum, que causa la sífilis. Miren cómo es, su forma serpenteante, su membrana celular, o su pared celular, mejor dicho, es de esas estructuras como serpenteante, ¿no? En espiral. Muy bien, ¿no? Entonces, la pared celular, la envoltura le va a dar esa forma a la bacteria. Muy bien, entonces, ¿qué otras cosas vamos a ver acá? ¿No? Entonces, la envoltura celular actúa como una barrera selectiva que regula, ¿qué cosa? El paso de las moléculas. Muy bien, ¿qué otra cosa sabemos? ¿Qué vamos a saber? Hacia el interior y hacia el exterior de las células se van a regular el traspaso de estos nutrientes o sustancias y también participa en la interacción célula-célula. Ellas se reconocen cuáles son de su especie por las estructuras de su membrana, de su pared celular, ¿no? Y esto tiene una importancia en la microbiología, sí, porque la pared celular es siempre objetivo de estudio, sobre todo en el desarrollo de antibióticos, cuando la pared celular bacteriana está hecha de un peptidoglucano determinado. Entonces el antibiótico está hecho para destruir ese peptidoglucano. Si tú destruyes el peptidoglucano, desestabilizas la pared celular y tienes acceso a la membrana y por tanto el antibiótico destruye la bacteria. Por eso es importante saber de qué están hechas su pared celular. Muy bien, la comprensión de la estructura y función de la envoltura celular bacteriana es crucial para diseñar ¿qué cosa? Terapias de diagnóstico y terapias médicas. Cuando yo sigo una farmacoterapia porque me he enfermado, hoy he tenido, ¿sabes qué? Una infección bronquial que me ha durado 15 días y esos 15 días he consumido fármacos. ¿Eso qué es? Una farmacoterapia específica contra esa infección que puede haber sido bacteriana. Entonces yo puedo diseñar, ¿no es cierto?, unos fármacos específicos y me permiten también hacer diagnóstico, saber qué tipo de bacteria es según su pared celular. Muy bien, la pared celular de aquí del procariota, ¿no es cierto? La pared celular bacteriana es la capa más externa de la célula. ¿Y está compuesta de qué? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Compuesta de qué, chicos? Peptidoglucano. ¿Qué es el peptidoglucano? La composición de qué? De peptidos con azúcares. Está acá. Entonces, nosotros ya sabemos de qué está hecha esa pared. Muy bien. Entonces, esto que es un peptidoglucano, su nombre lo dice, polímero de azúcares y aminoácidos. Siempre recuerden eso, en chiquito, ¿ya? Entonces, aquí esta estructura va a ser resistente y rígida y proporciona protección contra los cambios de medio osmótico. Osmótico tiene que decir cómo fluyen los líquidos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro de la bacteria con el entorno. Veamos aquí. Entonces, hay distintas paredes celulares y las vamos a distinguir por medio de una coloración llamada GRAN. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la coloración GRAN, chicos? Miremos aquí el espacio extracelular. El colorante GRAN es una técnica de coloración en donde yo voy a usar dos tipos de colorantes. Un color cristal, violeta, y un color fucsia que deriva de la fucsina, para saber qué tipo de pared celular tengo. Entonces, en una bacteria. Entonces, esta es mi bacteria A. Y esta es mi bacteria B. Muy bien. Si yo me fijo acuciosamente, ¿cómo es la pared celular de la bacteria A? ¿Es delgada o gruesa? Observen. ¿Cómo es?
¿Cómo es la pared? Es gruesa, ¿verdad? Si nosotros fijamos, aquí tienen el ácido lipoproteico de la membrana, ácidos tectónicos, polisacáridos específicos. A tiene una pared gruesa. Juntito a ella está la membrana celular. Muy bien. Entonces yo voy a decir que estas responden a una coloración cristal violeta. ¿Por qué? Ya después vamos a explicar la técnica de cómo se colora y por qué se tiñe de violeta. ¿Ya? Ahora aquí, quiero que vean la pared de la membrana B. ¿Cómo está? ¿El pectidoducano es grueso o delgado? En la B. ¿Cómo está en B? Delgado. Muy bien. Si nosotros vemos, ¿ya? Este pectidoducano es su pared celular. Allá, ese es su pared celular. ¿No? Hay diferencia con esta pared que es gruesa. Si nosotros nos fijamos, ¿qué es esto? Una membrana celular y otra membrana celular. Entonces, estas que se tiñen de un color así, fucsina o fucsia, van a tener, ¿qué cosa? Una doble membrana. Y el pectidoducano, la pared va a estar en medio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Muy bien, perfecto. Entonces, continuemos. Yo les voy a explicar el principio de la coloración, pero primero quiero que entendamos la composición de la diversidad de paredes, ¿ya? Muy bien, de bacterias, ¿no? El tipo de pectidoducano. Entonces, una pared procariota, por ejemplo, en Eubacterias pectidoducano, esta tiene murina, que también es un ácido, molécula ramificada, y normalmente se encuentra en ¿qué? En paredes celulares gruesas. Las arqueas no tienen murina, tienen distintas capas de composiciones químicas y se tratan de estructuras cristalinas. Normalmente tienen un pectidoducano más o menos delgadito. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver aquí la membrana. ¿Qué vendría a ser la membrana celular? La membrana celular está compuesta de fosfolípidos en su mayoría, ¿no? Y son una bicapa. Esta es una capa y acá abajito tenemos otra capa de fosfolípidos. Dentro de la membrana vamos a encontrar proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Proteínas que atraviesan la membrana celular. Por ejemplo, estas proteínas atraviesan, ¿no? Son como túneles o canales por donde van a pasar nutrientes. ¿Ves? Aquí vemos a la proteína como túneles o canales. Tenemos proteínas que se juntan con azúcares. Esta es una proteína que se junta con azúcar para el reconocimiento de sustancias o estructuras. Tenemos proteínas superficiales que pueden cambiar la configuración de la membrana celular, si la membrana celular se hace permeable o no permeable. Y las estructuras de anclaje que atraviesan la membrana celular y otras que actúan como un pasadizo, que las vemos acá, ¿no es cierto? Que son proteínas también integrales. Entonces, la membrana celular no solo es fosfolípido, sino que hay una gran cantidad de proteínas y glicoproteínas o lipoproteínas que van a trabajar con ella para el reconocimiento de sustancias, ¿no? Entonces, la membrana celular bacteriana es esencial porque rodea la estructura bacteriana, desempeña un papel bioquímico principal de supervivencia y funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces las membranas celulares pueden llevar a cabo diversas reacciones bioquímicas, respiración celular, si la bacteria hace fotosíntesis también, si la bacteria hace síntesis de lípido o fabricación de lípidos también, si la bacteria hace fabricación de azúcares, ¿dónde se da? En la membrana celular. Muy bien, entonces la membrana celular va a ser una organela de mucha importancia en la estructura celular. Es por eso que muchos fármacos apuntan a ¿qué? A eliminar la membrana celular. Y si elimino o ataco la membrana celular, le doy muerte a la bacteria. Yo quiero que la próxima vez que compren un antibiótico, lean qué estructura de la célula bacteriana ataca el antibiótico. ¿Ataca membrana, ataca pared o ataca el material genético? ¿Cómo destruye a la bacteria? ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta que los fármacos están hechos para un blanco específico, para una estructura bacteriana específica. Muy bien. Componentes de la membrana celular. Vamos a seguir hablando de sus componentes.
Los fosfolípidos van a ser la molécula más abundante que se encuentra en la membrana celular. En esta molécula tiene una cabeza que va a ser hidrofílica, que quiere decir afín al agua. Hidrofílico. Fílico es que tienes una afiliación o afinidad, afín al agua. Y dos colitas hidrofóbicas, ¿no es cierto? Si yo dibujo un fosfolípido, es así. Tiene una cabecita como si fuera un fósforo y tiene dos colitas. ¿Ya? Esas dos colitas son lípidos, estructuras lipídicas que repelen al agua. Y esta cabecita tiene un componente de fósforo. Y el fósforo que tiene es una molécula polar negativa. Muy bien, todo lo que tiene carga puede hacer carga con moléculas positivas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, puede hacer carga o contacto con el agua. El agua tiene una parte positiva y negativa. Los hidrógenos son positivos y el oxígeno negativo. Entonces, esa carga me permite que yo sea afín a sustancias líquidas, ¿ya? ¿Los lípidos tienen carga? No, no tienen carga. Por eso es que las moléculas que no tienen carga repelen al agua, ¿ya? No se mezclan con el agua. Eso lo han visto en química, en procesos biológicos 1. Muy bien. Entonces aquí, cuando tienen la membrana celular, estas moléculas tienen una cabeza polar, ¿no es cierto? Hidrofílica. Y dos colas que van a ser ¿de qué tipo? Hidrofóbicas. Fobia es que tienes miedo, le repeles al agua, ¿ya? Para que recuerden. Entonces se orientan hacia el interior de la bicapa. Las colitas siempre van a estar en el interior de la bicapa. Entonces, las cabecitas, ¿cómo van a estar? Las cabecitas siempre van a estar así. Por ejemplo, la cabecita aquí y la colita así, ¿ya? Del fosfolípido. Estas dos colitas hacen contacto, la de que está arriba con la que está abajo. Muy bien. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar aquí? ¿No? Proteínas que están incrustadas en la bicapa lipídica, proteínas que van a cumplir funciones variadas dentro de la membrana celular. Muy bien, que pueden ser de anclaje, que pueden ser de funciones estructurales, de reconocimiento celular, de señalización celular. Entonces, esas proteínas tienen diferentes tipos. Y aquí yo les estoy viendo la estructura. Miren acá el fosfolípido, ¿no? ¿Cómo notan al fosfolípido? El fosfolípido, la cabecita hidrofóbica y la parte grasa, que es la que repele al agua. Si nosotros vemos, el fosfolípido tiene una cola que es rígida y otra cola que se quiebra. La rígida solamente está hecha de enlace simple, mientras que la que se quiebra tiene un enlace doble, ¿no? Y eso lo han visto en química, las grasas. Hay grasas, por ejemplo, la grasa animal, de los animales, de nosotros, es enlace simple, saturada, que es la más dañina. La insaturada permite el doble o triple enlace y es la grasa líquida, ¿no? Pero aquí vemos que tiene la cola rígida y tiene también la cola no rígida. Entonces eso hace que esa grasa se comporte como un gel, esa estructura molecular. Muy bien. Principales funciones de la membrana celular bacteriana. Conozcamos sus principales funciones, ¿no? Va a ser una barrera selectiva. ¿Por qué digo que es una barrera selectiva? Porque puedes distinguir qué nutrientes van a entrar y qué nutrientes no, o sustancias. Va a transportar los nutrientes hacia adentro y hacia afuera de la membrana celular. Entonces cumple una función de transporte, ¿no? Y también comunicación celular con el exterior y con el interior. Va a ser la comunicación también entre célula y célula, porque muchas proteínas nacen, que traspasan la pared celular, que traspasan la cápsula, nacen en la membrana celular. Entonces hay un mecanismo de comunicación y hay un reconocimiento celular. Mediante ese mecanismo de reconocimiento celular, yo puedo reconocer si una bacteria es de mi especie o no es de mi especie, o si una sustancia puede ser dañina o no dañina para la bacteria. Entonces, fíjense qué importante es la membrana celular. El pinning, fibrillas y flagelos, ¿no es cierto? Son estructuras especializadas en células procariotas, ¿no? Que estas estructuras desempeñan, por ejemplo, el pinning, flagelos, o sea, las fibrillas para adherencia. Con las fibrillas yo me adhiero. Los pilus para pasar información genética. ¿Recuerdan que podían pasar los plásmidos de una bacteria a otra al hacer contacto por conjugación? ¿Y el flagelo para qué? La locomoción. Muy bien. Entonces, aquí el peeling me permite la adhesión a las superficies, me permite facilitar la transferencia de material genético también.
para las bacterias bacterias mediante el proceso de conjugación. Por eso le llaman peeling sexual. No es que las bacterias tengan sexo, sino que así se le llama el peeling porque puede adherirse a otra bacteria y pasar su material genético. Las fimbrias, ¿para qué? Para adherirse. Esos microvellitos que los vemos ahí le sirven a la bacteria de adhesión y el flagelo proporciona movimiento, proporciona locomoción, permite la quimiotaxis en respuesta a sustancias químicas y constituye también un factor de virulencia. Las bacterias que tienen flagelo pueden ser muy virulentas. Su capacidad o potencial de patógenos ya lo tiene, de producir una infección o enfermedad, pero el flagelo les da un mayor nivel de virulencia más alto. Perfecto. Miremos aquí cómo ellas pueden transmitir su material genético. Entonces, veamos aquí. Para yo transmitir mi material genético, necesito que alguien me done. Yo soy el donante y voy a buscar una receptora. Entonces, ¿qué material genético vamos a donar? El plásmido. Recordemos que el plásmido es movible. Entonces, el peeling me ayuda a hacer el attachment o hacer el adjunto. Ya la juntaste. Una vez que la juntaste, este material va a pasar de esta célula hacia acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces la bacteria recibe el material genético, como lo vemos en la figura. Un material genético que va a tener genes que le pueden ayudar a sobrevivir en el medio ambiente, pero no precisamente construyen su estructura bacteriana o su cuerpo bacteriano, ¿no? Genes como de resistencia o genes que produzcan enzimas que destruyan antibióticos, sí. Entonces, este es el donante, ¿no es cierto? Entonces, una vez que esta ya recibió el ADN, porque lo que recibe es una copia, ella se queda con su material genético, le mando una copia de ese material, ¿no? Entonces, yo me vuelvo un nuevo donante, puedo transmitirle información. Es por eso que las bacterias evolucionan rápidamente, porque transmiten información. Si esta bacteria tiene información genética, ¿no es cierto? ¿Para hacer qué cosa? Resistir a los antibióticos. Ningún antibiótico la mata porque he creado genes de resistencia al antibiótico. Yo le mando la información a esta otra. La convierto en una superbacteria que también va a ser resistente al antibiótico. Y entonces es por eso que las bacterias, como son seres vivos, no escapan a las leyes de la evolución, ¿no? Y como son seres vivos, obviamente no quieren morir ante ese veneno que nosotros hemos lanzado, que son los antibióticos para ella, y van a generar mecanismos de sobrevivencia. No escapan a las leyes de la evolución, ¿no? Pero evolucionan rápidamente por estos mecanismos en que se pueden pasar información genética de manera rápida. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien, chicos. Igual todo queda grabado y quiero que repasen las clases, ¿sí? Muy bien. Los diferentes tipos de disposición de los flagelos. Vamos a ver que algunas bacterias solamente tienen un flagelo, que los vamos a ver que están en una esquina, ¿no? Y se le llama monótrico, en un solo lugar, en un polo. Vamos a ver que otras van a tener en una esquina varios. Esos flagelos, ¿cómo se llaman? Lofótrico. Tienen varios. Estos de aquí, en una esquina tiene uno y en otra esquina tiene otro. Este es anfítrico. Y perítrico es aquel que tiene por todo el cuerpo bacteriano flagelos. Hay bacterias así, recontravirulentas son estas. Recuerden que el flagelo es un factor de virulencia y patogenicidad. Muy bien. Ahora vamos a entender la coloración Gram. ¿Cómo distinguimos que una bacteria es coloración Gram positiva o Gram negativa? Cuando decimos que es Gram positiva, se tiñe de un color morado o violeta y su pared celular es gruesa. Y cuando decimos que es negativa, se tiñe de un color fucsia o rosado y decimos que su pared celular es delgada. Muy bien. Entonces, miren aquí. Aquí tengo un dibujito, ¿no? Entonces, en este dibujo, ¿qué me estoy fijando? Tengo mi cultivo en una placa bacteriana y tengo cocos y tengo bacilos. Y le he hecho un colorante. ¿Qué colorante le he hecho? Un colorante llamado cristal violeta. ¿Ya?
Este colorante cristal violeta se lo dejo por 60 segundos. Y todas las bacterias se van a teñir, ¿no es cierto? Pero hay algunas que van a retener el colorante y otras no van a retener el colorante. Muy bien, entonces yo le echo acá el Lugol. El Lugol es un decolorante. Entonces, ¿quiénes van a retener el colorante? Voy a retener el colorante a aquellas que tengan la membrana celular, la pared celular gruesa. El azúcar retiene el colorante y por más que le eche Lugol no sale. Pero las bacterias que tienen doble membrana celular y la pared celular en medio de esas membranas, cuando yo le eche Lugol, eso va a deshacerse de toda la grasa. Y entonces se deshace ¿de qué? De los fosfolípidos. Y entonces esas bacterias se quedan sin color. Muy bien. Entonces lo enjuago. Lo enjuagamos con un alcohol acetona para sacar todo el Lugol y vuelvo a echar un colorante rosa. Aquellas bacterias, ¿no es cierto?, que recién queda expuesta hacia afuera su pared celular, se tiñen de rosa, porque perdieron el color violeta, ¿no? Que solamente se había adherido inicialmente a su membrana externa. Entonces, ese es el principio de la coloración Gram. Utilizo dos colorantes para distinguir el tipo de pared celular que tengo frente a mí en las bacterias y las puedo clasificar por su pared celular. Puedo decir que Salmonella, por ejemplo, es una gran positiva, ¿no? Y puedo decir que muchas bacterias como Streptococcus, Staphylococcus o Neumococos son Gram negativos. Muy bien, entonces ese es el principio básico de la coloración Gram. Entonces aquí, ¿qué estoy observando? Las bacterias inicialmente se tiñen de moradito. ¿Por qué? Porque su péptido glucano es grueso y atrapa la coloración y penetra en el azúcar. Aquí la membranita se puede teñir, pero cuando le echo el decolorante y el alcohol, esta membrana se va. ¿Y qué me queda? El peptidoglucano. Y cuando yo le echo el colorante, recién se va a teñir ¿de qué? De fucsia. Por eso es que se usa dos colorantes. ¿Sí? Para que quede claro. Muy bien. Tipos de membrana celular bacteriana. Vamos a ver aquí. Voy a agrandar un poco este cuadro. La membrana puede ser pared celular, mejor dicho, positiva o negativa. Cuando es positiva, ¿no es cierto?, se tiñe de violeta y tiene una pared celular gruesa. Ejemplos: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. Por eso es que en el diagnóstico te hacen un hisopado y someten esas bacterias que te han hisopado del oído, de la boca, la garganta o del esputo a una coloración, para saber qué tipo de pared tienen. De acuerdo a eso, puedo saber qué tipo de bacteria es. Muy bien, la Gram negativa, ¿no? Presenta una pared celular delgada, ¿no es cierto?, rodeada por una membrana celular externa y otra interna, ¿no? Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas pertenecen a este grupo. Ellas son Gram negativas, se tiñen de fucsia. Y membrana celular atípica, esas no responden a la coloración Gram. ¿Ya? No todas responden a la coloración Gram. Algunas bacterias tienen membranas celulares con características únicas que pueden ser ácidos resistentes, como el micoplasma. El micoplasma, como el Bacterium tuberculosum, tiene una cápsula y tiene una pared celular compleja, ¿no?, que carece de una pared celular y presenta una cápsula gruesa simple que le permite sobrevivencia. Por ejemplo, sobrevive a la falta de oxígeno, sobrevive a la acidez de nuestro ácido clorhídrico del estómago. Entonces, esas necesitan otra coloración para distinguir su pared celular. Aquí está Mycobacterium pneumoniae, Mycobacterium tuberculosus, ¿no? Y Spiroplasma Mycobacterium pneumoniae, Mycobacterium tuberculosus, ¿no? Y Spiroplasma citri. Recuerden que estas dos son ultra peligrosas, causan tuberculosis y neumonía. ¿Por qué la coloración Gram me ayuda a decidir qué antibiótico debo usar? Esa es una buena pregunta, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí por qué me ayuda. Muy bien. Yo quiero que miren acá el dibujito antes de responder esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la farmacología o sea, saber qué tipo de pared tiene me ayuda a elegir
el antibiótico. Los antibióticos atacan estructuras específicas. Por ejemplo, pueden atacar la síntesis de la pared celular, que la vemos aquí. Pueden atacar a la membrana celular. Pueden atacar a los ribosomas. Pueden atacar al mensajero que trae la instrucción para formar proteínas, o pueden atacar al material genético o a las enzimas del material genético. ¿Ya? Entonces, los antibióticos están hechos para atacar una estructura clave de la bacteria. Algunos antibióticos no solo atacan membrana, también ribosomas, material genético. Otros atacan exclusivamente pared celular, la destruyen y desequilibran la membrana celular. Por ejemplo, hay antibióticos que atacan a la construcción de lípidos de membrana celular. ¿Qué quiere decir? Es un ataque directo. La membrana está hecha de fosfolípidos. Si la membrana no fabrica sus propios lípidos y yo ataco esa ruta metabólica, entonces se queda sin membrana celular, la bacteria muere, ¿no? Si yo ataco su material genético, impido que ella produzca mensajeros para hacer proteínas. Si ataco al ribosoma, impido que allí se formen las proteínas celulares y matas a las bacterias. Muy bien, o puedo atacar su ruta de formación de azúcares, ¿no? Etc. Cualquier ruta metabólica. Entonces, las bacterias gram positivas son aquellas que tienen una pared celular gruesa, recuerden eso, ¿no? Una capa gruesa de peptidoglucano y se tiñe de violeta, en coloración grande. Los antibióticos actúan ¿sobre quién? Sobre su pared celular. ¿Qué antibióticos conocemos que sean así? La penicilina. Actúa sobre la pared celular, destruye la pared celular. La vancomicina, lo mismo, hace lo mismo. Muy bien, son eficaces para atacar estas bacterias. Muy bien, estos antibióticos interfieren ¿en qué? En la formación de peptidoglucano. ¿Qué es el peptidoglucano? ¿No es cierto? Lo que conforma el azúcar con proteínas de la pared celular, donde se lleva a cabo la lisis de la célula. Entonces, si ataco su pared celular, la desequilibro totalmente. Y el antibiótico hace eso, la penicilina hace eso. Bacterias gram negativas. Estas son bacterias que tienen capa delgada de peptidoglucano y su pared celular está rodeada ¿de qué? De una doble membrana. Ellas están en medio, ¿no? Tiene una membrana celular externa y otra interna. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué antibióticos me pueden convenir? Estos antibióticos van a atacar a la membrana de lipopolisacáridos externa. Muy bien. Estos antibióticos actúan sobre la membrana celular exclusivamente, y como las cefalosporinas y las fluoroquinonas, que son antibióticos que muchas veces hemos tomado, ¿no? Muy bien, entonces aquí son efectivos contra estas bacterias. Pueden penetrar la membrana externa y dañar la membrana celular interna e interferir en procesos vitales para la célula. Entonces los antibióticos tienen un blanco, un objetivo. Quiero que sepan eso. Ahora, cada vez que compren un antibiótico, ustedes se fijan en la posología y el mecanismo de acción. Y es por eso importante saber qué estructura tiene la bacteria. Es importante saber el diagnóstico. Es importante a veces hacer un cultivo bacteriano, ¿no? A veces nos dicen, oye, tomen una muestra biológica del exudo de la flema, o qué sé yo, una muestra biológica del tejido, ¿no? Te hacen un hisopado, un raspado en la piel si tienes una herida, una infección. Tómale una muestra biológica de la sangre. ¿Por qué? Porque a través de eso, o de la orina o de las heces, podemos ver qué me está atacando. Lo cultivo, lo coloreo y veo qué tipo de bacterias y puedo saber qué tipo de antibióticos. Ahora, hay antibióticos que son efectivos tanto para bacterias gram positivas como negativas, también se llaman antibióticos de alto espectro, ¿sí? Que eso lo van a estudiar en farmacología. Muy bien. Entonces, chicos, ya estamos en la 27, ya acabamos, chicos, ya tienen hambre seguro. ¿Ya? Factores de virulencia. Los factores de virulencia van a ser esas estructuras que hacen a las bacterias patógenas, y su factor de virulencia es la capacidad de hacer daño. Entonces, muchas bacterias tienen peelings. ¿Qué quiere decir? Que les ayuda a adherirse a diferentes sustratos. Es un factor de virulencia. Cápsula. No todas las bacterias tienen cápsula, pero bacterias como Mycobacterium tuberculosis sí. Eso la hace resistente a que ella sea fagocitada o tragada por nuestros macrófagos o células blancos, que sea atacada. Adhesinas son proteínas que les permiten adherirse a diferentes tejidos. Enzimas
Estas enzimas pueden lisar o destruir nuestras células y tejidos. Muy bien, lipopolisacáridos de alta resolución también pueden ser dañinos, se les llama toxinas, porque estas hacen, por ejemplo, cuando nosotros tenemos diarrea porque hemos comido, qué sé yo, un sándwich, una mayonesa en la calle, y de repente estoy con diarrea, no paras, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Tus microbiosidades intestinales han sido lisadas por los lipopolisacáridos bacterianos. Y entonces no retienes líquido y haces las heces líquidas, ¿no? Entonces estás botando todos tus iones líquidos. Entonces, por eso los lipopolisacáridos son considerados también factores de virulencia, ¿no? También vamos a tener proteínas de uniones a iones, atrapan iones como el calcio, como el potasio, el fósforo, que nos sirven a nosotros, ¿no es cierto?, para hacer la ósmosis o el transporte de membrana celular de nuestras células. Estos iones que atrapan hacen que también perdamos líquidos e iones y deshidratación. Muy bien, entonces las toxinas, ¿por qué les llamamos toxinas? Las toxinas, que son proteínas que produce la bacteria y que son potencialmente, pueden dañar mi tejido. Muy bien, el plásmido puede ser un factor de virulencia, sí, porque el plásmido puede tener, ¿qué cosa? Información genética sobre resistencia a antibióticos, ¿no? Y las toxinas vamos a llamar las proteínas que la bacteria fabrica, que pueden ser peligrosas para nuestros tejidos. Ahí tienen. Muy bien, el daño que hace la patogenicidad bacteriana. Ya sabemos que la patogenicidad es la estructura con la que cuenta la bacteria para hacer daño, ¿no? Entonces, miren aquí. Una bacteria que puede ser peligrosa es porque tiene una cápsula. Si nosotros observamos aquí en el 1, este es mi glóbulo blanco, trata de atacar a esta bacteria, la bordea, pero no la destruye completamente. ¿Ya? Lo que quiere es destruirla, ¿no es cierto? Pero si tiene la cápsula, no le va a permitir la destrucción. Si la destruye, hace la lisis. Y al hacer la lisis, entonces va a tener partículas de esta bacteria que se las presenta al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico crea unas proteínas llamadas anticuerpos, que son como estructuras que se pegan a las estructuras bacterianas. Proteínas, los anticuerpos son proteínas que se pegan a estructuras bacterianas para reconocimiento. ¿Para reconocimiento de quién? De los macrófagos, de los linfocitos en general, para atacarlos. Entonces, las infecciones, chicos, las infecciones pueden ser locales, pueden ser localizadas en una parte de mi cuerpo. Yo puedo tener una infección localizada en la garganta, bronquios, en la piel, en las vías respiratorias, ¿no? Ejemplo, la celulitis, la bronquitis, la neumonía y la pielonefritis son infecciones localizadas. La diseminación, las bacterias pueden diseminarse. Diseminarse significa esparcirse. Claro que se pueden esparcir a través del torrente sanguíneo, causando infecciones graves a otras zonas de mi cuerpo. A eso se le llama septicemia cuando se esparcen, ¿verdad? Pueden resultar en una sepsis inflamatoria sistemática de todo nuestro cuerpo y llevarlo a colapsar. Muy bien. ¿Las bacterias pueden producir toxinas? Claro que pueden producir toxinas. Pueden paralizar músculos. Por ejemplo, ¿quién hace eso? ¿No? Hay bacterias, ¿no? Clostridium botulínicos, el botox que utilizan las señoras, ¿no es cierto? Muchas veces para no arrugarse, paralizan sus músculos de la cara. Lo paralizan tanto que ya no se pueden ni reír, ¿no? Se ve una cosa así congelada, no natural, ¿no? Pero en condiciones chiquitas. Pero cuando nosotros contraemos la bacteria botulínica, puede paralizar neuronas que me permiten movimiento y locomoción para caminar. Entonces son neuronas motoras y por eso mucha gente queda parálisis, ¿no? Queda cuadraplégica, hemiplégica, etc. Son toxinas que produce la bacteria, la toxina botulínica. Muy bien, entonces la producción de enzimas y proteínas por parte de estas bacterias, por ejemplo, Mycobacterium Streptococcus pyogenesis, que degradan el tejido conectivo, destruyen el tejido conectivo, hacen un daño celular directo. Muy bien, la activación y respuesta inmunitaria. Las bacterias, cuando son detectadas, activan al sistema inmunitario y el sistema inmunitario las reconoce y monta un ataque. Y este ataque es exitoso si crea determinados anticuerpos para combatirla, ¿no? El ataque puede durar días, semanas, meses, etc.
¿ya? Depende también de la fortaleza y defensas y que no tengamos enfermedades con morbilidades. Si yo soy diabética, tengo sobrepeso, si yo soy, qué sé yo, asmática o sufro cuadros de alergia o problemas al corazón, al riñón, soy una persona en donde mi sistema inmunológico no me va a ayudar mucho, ¿sí? Por eso las comorbilidades en el COVID eran muy críticas. La manipulación de la respuesta inmunitaria. ¿Cómo manipulamos nuestra respuesta inmunitaria? Vamos a checarlo aquí. ¿Ya? Entonces se desregula, puede provocar un daño, una inflamación crónica. Cuando nuestra respuesta inmunitaria se desregula, ¿qué quiere decir? Yo tengo inflamación crónica. Se me inflaman las articulaciones, se me inflaman el estómago a cada rato, gastritis, se me inflama el colon irritable. ¿Por qué? Porque ha habido una regulación del reconocimiento de determinadas bacterias por mi sistema inmunológico. Y esto permite que se den mecanismos de inflamación constante que pueden enfermar a las personas. Es por eso que cuando hacemos daño a nuestra microbiota por consumir, automedicarnos, consumir comidas ultraprocesadas, gaseosas, esas sopas instantáneas, esos dulcecitos que tienen, esos dulcecitos como chocolates, galletas que vienen con rellenito, qué sé yo, que son ultraprocesados, tienen sustancias, ¿no es cierto?, que pueden dañar nuestra microbiota. Es por eso que los nutricionistas siempre recomiendan gran variedad de probióticos y prebióticos para generar o mantener una microbiota saludable y comer diversamente sano. ¿Sí? Porque muchas enfermedades vienen por eso. Muy bien. Ya estamos acabando. La membrana celular bacteriana va a jugar un rol importante en la salud humana, ¿no es cierto? Porque va a ser importante distinguirla, ¿no es cierto? Para saber qué, para saber qué tan patógena puede ser la bacteria. ¿Ya? La membrana celular bacteriana es esencial para la capacidad de la bacteria de causar daños. Puede formar flagelos, fibrillas, etc. Algunas bacterias utilizan componentes de sus membranas para adherirse a otras células. Las fibrillas, por ejemplo. El desarrollo de terapias antimicrobianas. Si nosotros sabemos de qué está hecha su membrana celular, podemos diseñar un fármaco. Si nosotros sabemos cómo atacar esta bacteria, atacar los procesos bioquímicos que se dan en la membrana celular, podemos atacar esos procesos bioquímicos a través de la creación de un fármaco. Muy bien. Y las estrategias para combatir infecciones. Si sabemos cómo se transmiten las infecciones. Oye, esas infecciones son comunes, se transmiten fecal-oral. Es por eso que en la transmisión de comida, en la cadena alimentaria y la distribución de alimentos hay que ser bien escrupulosos en la industria, porque nosotros podríamos transmitir mecanismos de virulencia bacteriana o patogenicidad bacteriana, poblaciones de bacterias que pueden ser peligrosas. Y por eso que en las fábricas, en los procesamientos industriales, es bien escrupuloso ¿con qué? Con la desinfección, con la esterilización, con la utilización de productos sanos, saludables para poder procesarlos, ¿no? Crear un producto nuevo y con la distribución del alimento. ¿Sí? Entonces, en la cadena alimentaria, por eso en la industria alimentaria hay mucho escrúpulo y los nutricionistas muchas veces entran a tallar para decir cómo debe ser la cadena productiva, cómo debemos guardar los cuidados sobre la producción y distribución de los alimentos y en qué condiciones debemos distribuirlos y en qué temperatura. Es muy importante. Reflexionamos, chicos, con esto acabamos y los dejo libres para que vayan a almorzar. ¿No es cierto? Nosotros hemos explorado los mecanismos de patogenicidad, que se necesita ¿qué? Para que una bacteria sea patógena necesita estructuras anatómicas o morfológicas que le ayuden a ser patógena. Cápsula, por ejemplo, ¿todas las bacterias tienen cápsulas? No. ¿La cápsula es un factor de patogenicidad y virulencia? Sí, porque impide que los fagocitos la atraen o la fagociten, nuestros glóbulos blancos, ¿no? También es importante saber que las bacterias pueden tener resistencia a antibióticos, ¿no? Pueden hacer que creen enzimas para que degraden y combatan los antibióticos que les damos, ya que los antibióticos son un veneno para ella y lo que quiere ella naturalmente es sobrevivir a ese veneno y su ADN se va a ver forzado ¿a qué? ¿A qué se ve forzado? ¿No es cierto? A que el ambiente lo empuje a crear enzimas específicas que combatan los antibióticos. Desarrollo de la nanotecnología. La aplicación de la nanotecnología nos permite nosotros diseñar estructuras que interfieran en los mecanismos con la membrana celular.
que impida los mecanismos bioquímicos que realiza la membrana celular. Esto puede permitirnos ya no usar antibióticos, sino usar tecnología que nos permita que la membrana celular respire, fabrique sus lípidos, etc., y poder matar bacterias rápidamente. Muy bien. Ya no les dejo actividad porque ya les he dejado actividad, ¿ya? Pero sí hay una actividad en su práctica que se las voy a explicar rapidito, ¿sí? Muy bien. Entonces paralizo aquí. Hasta aquí, ¿se ha entendido todo? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas, chicos? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Vamos con la